a hablar de uno de los alimentos básicos fundamentales que todos los humanos necesitamos. Todos los humanos necesitamos proteínas, necesitamos hidratos de carbono, necesitamos vitaminas, minerales, agua y necesitamos grasas. Vamos a hablar precisamente de esas grasas. Cuando se habla de grasas, hay muchas personas que tienen ciertos prejuicios, ¿no?, con respecto a las grasas. Esta cosa de yo no quiero tomar grasa o no puedo tomar grasas por un tema de peso, de sobrepeso o que se asocia a ciertas patologías. Verdaderamente vamos a hablar que hay distintos tipos de grasas. Bien, necesitamos, como os digo, diferentes nutrientes. Proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas, pero todo eso necesitamos tomarlo de buena calidad. No es igual tomar un agua de mala calidad que de buena. No es igual tomar una proteína que nos perjudica que una que nos beneficia. Lo mismo con los hidratos de carbono y lo mismo con las grasas. Hay grupos de alimentos que todos conocemos que son las bases, son ricos en cada uno de esos nutrientes. En el caso de los carbohidratos, las frutas, las verduras, las fibras, las vitaminas, los minerales. Pero vamos a hablar sobre todo de las grasas. Hay diferentes tipos de grasas. Se pueden clasificar las grasas en, por ejemplo, una clasificación sería esta, en grasas saturadas, grasas monoinsaturadas o grasas poliinsaturadas. Grasas saturadas son aquellas que de alguna forma nos perjudican a la salud. Son aquellas que están en muchísimos alimentos que tomamos, por ejemplo, en fritos, en preparados alimenticios. Grasas monoinsaturadas, por resumirlo así brevemente, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva. Y grasas poliinsaturadas tenemos fuentes tanto de origen vegetal como de origen animal. También las grasas se pueden clasificar a nivel biológico por el número de carbonos y por el número de enlaces que tienen esos carbonos. En el caso de las grasas saturadas no hay doble enlaces. En el caso de las monoinsaturadas sería un solo doble enlace y en el caso de las poliinsaturadas precisamente hay más de un doble enlace, que es lo que le da el nombre a los diferentes ácidos grasos. También podemos verlo aquí, como hay otros diferentes ácidos grasos. Aquí no se ve muy bien, en alguna otra diapositiva se ve más clarito, que lo voy a poner. Esta sería un poquito reiterando el tema de las diferencias que hay entre las diferentes grasas. Las grasas saturadas son, como os decía antes, son aquellas que de alguna forma nos perjudican, que tienen un efecto inflamatorio, que aumentan el colesterol. Las grasas monoinsaturadas o insaturadas son saludables para el corazón, el colesterol. Las grasas, hay otro tipo de grasas que también son muy perjudiciales, que son las grasas trans, que todos hemos visto, hemos oído y que seguramente hay personas que consumen. Bueno, las grasas trans son, por ejemplo, las margarinas industriales, que incluso perjudican más, producen más colesterol que las grasas saturadas convencionales. Otra clasificación, otro esquema de clasificación sería esta, grasas buenas o grasas malas. Dentro de las grasas malas, volvemos a repetir, estarían esas grasas trans o esas grasas saturadas, las mantequillas, la carne, todos los alimentos preparados. Desgraciadamente, de lo que más se consume a nivel industrial. Y las grasas buenas, volvemos a repetir, serían las monoinsaturadas, donde tenemos el aceite de oliva. Y dentro de las poliinsaturadas tenemos tanto las omega 6 como las omega 3. Esta es una clasificación que estamos repitiendo. Otro esquema donde se ven algunos de los alimentos que hablan de cada una de esas grasas. El aceite de oliva, por ejemplo, como grasa monoinsaturadas. El aceite de girasol, que se consume muchísimo. La mayoría de los alimentos preparados tienen aceite de girasol. Si miráis cualquier alimento preparado, incluso alimentos de dietética, están hechos con aceite de girasol. Luego vamos a ver un inconveniente que tiene esto. Los aguacates, los cacahuetes, los frutos secos, todos son ricos en grasas monoinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas, pues las nueces, el aceite de pescado, es muy importante dentro de las grasas poliinsaturadas.
y algunas de las propiedades de esos ácidos grasos, tanto de los omega 6 como de los omega 3. Este es un esquema que nos permite ver un poquito cómo se subdivide, cómo se desarrolla, cómo se extiende esos diferentes ácidos grasos. En el caso de los omega 6, como os decía antes, están en las semillas en muchas semillas. Dentro de los omega 6, el ácido gamma linolénico, que tiene funciones interesantes a nivel, sobre todo, cardiovascular. Ese omega 6, por ejemplo, omega 6 es el aceite de girasol que os digo. El problema es que si tomamos un exceso de omega 6, bien sea por aceite de girasol o por cualquier otro alimento, el problema es que un exceso de ese omega se transforma en lo que se llama el ácido araquidónico, que es otro ácido graso. Es un ácido graso que tiene una función, por ejemplo, a nivel de los niños, pero a nivel de los adultos es uno de los responsables de un elemento, de una patología que afecta a todo el mundo, que es el proceso inflamatorio. Inflamaciones de cualquier tipo, articular, muscular, ocular, cerebral, cualquier tipo de inflamación, pues tiene muchas veces que ver precisamente con ese exceso de ácido araquidónico. No sé si me oís bien, porque a mí me retumba, no sé si es por el cacharro este o no sé qué, que me retumba. Bueno, entonces, la mayoría, hay muchísimas personas que tienen inflamaciones de cualquier tipo. Incluso hay personas que a veces como que buscan esa inflamación. En el caso de los deportes, pues hay una inflamación ya incluso provocada, ¿no? Pero hay una inflamación subclínica que muchas veces no se nota y que es realmente importante porque es causa de patologías degenerativas. Y bueno, eso está ahí. Muchas veces no se diagnostica, muchas veces no se detecta, pero está ahí. Aparte de toda la gran cantidad de procesos inflamatorios que insisto, hay. Desde el cerebro, desde a nivel ocular, a nivel intestinal, muchas patologías inflamatorias, a nivel articular, a nivel muscular. El dolor en sí mismo, lo que es el dolor, que tiene como causa precisamente esa formación de las prostaglandinas inflamatorias, pues muchas veces tiene que ver con el exceso de ácido araquidónico, que aunque proceda del omega 6, sigue siendo un elemento tóxico, un elemento perjudicial. Por supuesto que una manera de corregir ese proceso inflamatorio, ese ácido araquidónico, sería reducir el consumo de omega 6. Normalmente, fijaros, la proporción que tiene que haber en el cuerpo entre omega 6 y omega 3 es de 4:1. 4 partes de omega 6 por una parte de omega 3. Esa es la proporción que debe estar dentro del equilibrio metabólico, dentro del equilibrio graso del cuerpo. Cuando hacemos un análisis sanguíneo de los lípidos del cuerpo, resulta que esa proporción está en 25:1. Es decir, muy por encima de lo que debería ser. Y eso origina, pues como digo, infinidad de patologías de tipo inflamatorio, en este caso. Entonces, un procedimiento es, primero, bajar el consumo de omega 6 en nuestra población, y otro procedimiento es subir el consumo de omega 3. El consumo de omega 3, que lo podemos hacer con productos vegetales, como las nueces, como las semillas de lino, las semillas de chía, o principalmente con el pescado azul. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque parte de ese omega 3, sobre todo de la primera fracción de lo que se llama el ácido linolénico, que se encuentra en las semillas, parte se convierte en el ácido eicopentaenoico, que es el EPA, famoso que seguramente habéis oído hablar. Bueno, ese ácido graso es un elemento importantísimo, precisamente para contrarrestar el proceso inflamatorio. Es un elemento importantísimo a nivel cardiovascular. La mayoría de las patologías cardiovasculares tienen que ver precisamente con la falta de este ácido graso. Fijaros que no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, la primera causa de muerte son las patologías cardiovasculares, los infartos, los ictus, bueno, algo realmente importante por el tipo de vida que hemos creado, el tipo de sistema que hemos creado, social, pero también por el tipo de alimentación que cada vez estamos tomando más. Y, bueno, pues ahí tenemos causa de patologías cardiovasculares, la causa de la primera de fallecimiento. Entonces tenemos un ácido graso
un alimento sacado del pescado principalmente, que ayuda a prevenir y ayuda a contrarrestar precisamente la primera causa de muerte. El EPA, como los ácidos grasos omega 3, hace una función estructural, hace una función de protección y regeneración de los tejidos, sobre todo a nivel celular y sobre todo a nivel de la membrana celular. Cuando no tomamos los suficientes ácidos grasos, los suficientes omegas, esa estructura celular, esa membrana celular se deteriora, asfixia la célula, impide que la información entre y salga de la célula y eso origina infinidad de patologías. Lo que estamos hablando, la importancia que tienen los omega 3, afecta, como digo, a cualquier parte del organismo, afecta al cerebro, afecta a la visión, afecta a las células, a los órganos, al sistema reproductivo, a todas las partes de nuestro cuerpo tienen relación precisamente con esto de lo que estamos hablando, con la importancia de los omega 3. Estamos hablando de un alimento básico, esencial, que desgraciadamente no tomamos y que, bueno, origina eso. Otra parte de los ácidos grasos, en su transformación, se convierte en lo que se llama el ácido docosahexaenoico, más popularmente conocido como DHA. Bueno, este es un elemento básico precisamente en el sistema nervioso, en el cerebro, en el sistema ocular y en el sistema reproductivo. Hay partes de nuestro cuerpo que son principalmente grasa y es principalmente ácido graso esencial, omega 3, y principalmente es DHA. Y esas partes tienen que ver precisamente con el cerebro, tienen que ver con la visión, con el ojo, más concretamente con la retina y más concretamente con la mácula del ojo, y también en el sistema reproductivo, sobre todo en el hombre, sobre todo a nivel de los espermatozoides, son las 3 partes de nuestro cuerpo donde más concentración, donde más se necesita el DHA. Insisto, cuando eso falta, y desgraciadamente falta en la mayoría de los humanos, se producen deterioros. No es casualidad que cada vez haya más problemas cognitivos, que haya cada vez más problemas mentales, que haya problemas desde los niños pequeñitos, con problemas de falta de atención, de concentración, y problemas a nivel de adultos con temas de Alzheimer. Bueno, pues en estas 2 patologías que afectan tanto a los niños como a los adultos, como a los ancianos, el DHA es un elemento básico, estructural. Y estamos hablando de patologías muy graves que afectan cada vez a mayor número de personas y que, bueno, hay que tener en cuenta. No es por casualidad que se estén desarrollando cada vez este tipo más de patologías. Bueno, esto es un poquito una repetición también, otra forma de exponer el tema, la descomposición de los omega 3 en el EPA y en el DHA. Como os digo, el EPA actúa a nivel cardiovascular, evita las trombosis, regula la inflamación, previene la arteriosclerosis. En el caso del DHA, pues lo que os decíamos, la mayor parte del cerebro tiene que ver con ese ácido graso. Es un elemento, por tanto, importantísimo también durante el embarazo. Durante el embarazo es importante el aporte del DHA para la formación del cerebro del niño. La madre suele aportar una parte de ese DHA, pero como no suelen tomar las madres, como no suelen tener el suficientemente DHA, suele haber carencia. Y eso repercute a la madre, por ejemplo, en problemas de depresión posparto, pero también repercute al niño en problemas pues, de falta de desarrollo a nivel cognitivo, a nivel cerebral. Entonces, digamos que el aporte de ese ácido graso es un elemento básico también desde el embarazo, como os digo, desde los niños hasta los adultos. Bueno, esto sería un poquito también insistir en el mismo tema, los diferentes alimentos que contienen tanto el omega 6 como el omega 3. Y esto, bueno, es un poquito la explicación que os decíamos antes. Esto sería una representación de nuestras células, es una representación gráfica de nuestra célula. Nuestra célula es algo así como un castillo rodeado de una muralla, que si esa muralla no está en suficientes condiciones, no hace la función que debería hacer. Esto sería una representación gráfica. A mí me gusta más esta, que sería una visión de la célula, donde la parte exterior está precisamente formada por ácidos grasos. Esta sería otra forma de verlo, donde se explica precisamente la importancia que tiene que la membrana celular tenga la suficiente estructura para que permita el paso de información del exterior al interior
la información, los nutrientes, los transmisores, los neurotransmisores que necesita la célula. Y también es importante que desde el interior de la célula hacia afuera salgan las sustancias tóxicas que necesita sacar. Si la sustancia no se limpia, pues eso al final se termina deteriorando, se atrofia y a partir de ahí se originan un montón de procesos degenerativos. Esta es un poquito lo mismo, la estructura de la célula. Y esto es un poquito explicar cómo y de dónde se sacan los omega 3. Los omega 3 lo fabrica el fitoplancton, no lo fabrican ni los peces, ni lo fabrican el aceite, el krill, lo fabrica el fitoplancton. El krill se come el fitoplancton, los peces se toman el krill, el pez grande se come al pequeño y ese ácido grasos, esos omegas, se van acumulando. Cuanto más grande es el pescado, más omega tiene. Lo único que pasa es que cuanto más grande es el pescado también tiene unos inconvenientes que tiene que ver con los tóxicos que tiene en el mar. En el tema de los metales pesados, del plomo, el mercurio, cuanto más grande es el pescado, más se acumula. ¿De dónde sacar los omegas que necesita nuestro cuerpo? ¿De dónde sacar el alimento que necesita nuestro cuerpo? Pues principalmente del pescado. Porque si lo sacamos de las semillas, la transformación, como os decía antes, de los ácidos grasos linolénicos hacia el EPA o hacia el DHA es muy pequeña. Se transforma un 1%, que es insuficiente precisamente para el aporte que necesitamos. Entonces, es imprescindible, es necesario sacarlo del pescado para llegar a las dosis, a las concentraciones que necesitamos. Pero hay que sacarlo de un pescado que no tenga una cantidad excesiva de tóxicos, que no sea un pescado demasiado grande, sino que sea un pescado pequeño. Hay mucha información sobre las propiedades que tiene los omega 3, hay muchos estudios a nivel de la depresión, a nivel de mejorar la vista, sobre el desarrollo cerebral del feto, a nivel del corazón, a nivel de la inflamación que decíamos antes, ayuda a evitar el deterioro, la degeneración celular. Bueno, muchísimas aplicaciones tiene el aporte de omega 3. Hay infinidad de estudios, de ensayos clínicos en distintas especialidades, en pediatría, en cardiología, en oftalmología, en neurología, en distintas especialidades médicas y en muchísimas patologías avalan la importancia de tomar omega 3. Pero omega 3 no en plan genérico, sino las fracciones terapéuticas de las que estamos hablando, tanto el EPA como el DHA. Me podríais decir que con el pescado podría ser suficiente. Es una pregunta que muchas veces sale. Podría ser suficiente si tomáramos pescado azul y si tomáramos pescado azul todos los días y crudo. Podría ser suficiente. El problema es que hay muy pocas personas que toman pescado azul y menos todos los días, y menos crudo. Y si tomáramos pescado todos los días, nos encontrábamos con otro problema del que vamos a hablar después. Bueno, esto es un poquito insistir sobre las propiedades de los omegas. Este es un esquema que me gusta exponeros porque donde se habla de la importancia del desarrollo del cerebro, de la evolución de nuestro cerebro, cómo hemos ido evolucionando, cómo ha ido creciendo nuestro cerebro, cómo se ha ido especializando, cómo nuestro cerebro es un órgano maravilloso que se ha ido especializando y cuya parte fundamental, la neurona, es algo totalmente maravilloso, es el funcionamiento, la transmisión de información, pero que esa información se debe precisamente a la calidad de la membrana celular. Si esa membrana celular, esa membrana de la neurona no está en condiciones, la información no llega y, como os digo, pues patologías de cualquier tipo, incluyendo el Alzheimer que decía antes. Estas diapositivas están un poco desajustadas, pero bueno, este es un esquema en el que se explica un estudio científico internacional donde se hablaba de cómo están los niveles de omega 3 en la población a nivel mundial. Los análisis que se suelen hacer revelan el déficit nutricional de omega 3 que hay en la población a nivel internacional. Salvo países como a nivel como Japón o los países nórdicos, la mayor parte de los países están por debajo de los niveles que deberíamos tener, incluido España. Por supuesto, en otros países que no consumen pescado, los niveles son
infinitamente más bajos. No sé, esta diapositiva, no sé qué le pasa. Ah, con el ratón, sí. Ah, vale. Ah, con este, vale. O sea, bien. Con esto, ¿no? Bajando, vale. Vale, bien. Hablando de la importancia que tiene el omega 3, tendríamos que plantearnos cuánto omega 3 tenemos que tomar, en qué cantidades. Bueno, hay muchos estudios que avalan, como os digo, la importancia que tiene el consumo de omega 3, sobre todo el DHA y el EPA. Pero la pregunta es esa, ¿cuánto necesitamos? Bueno, pues organismos internacionales como la OMS, por ejemplo, o como otras instituciones, hablan de que necesitamos de cantidades nutricionales que están en torno a los 400, 500 miligramos diarios de omega 3, sobre todo, pues, o bien de DHA o bien de EPA. 400 unidades a nivel de dosis nutricionales, a nivel de mantenimiento, para mantener esa estructura íntegra en unas condiciones normales. Cuando hay patologías neurológicas, visuales, metabólicas, endocrinas o de cualquier otro tipo de las que estamos hablando, las dosis nutricionales tienen que ser a partir de los 1000 miligramos. 1000 miligramos. Insisto, ¿cómo podemos conseguir esas dosis? Las podríamos conseguir a través de la toma de pescado, pero tendríamos que tomar pescado crudo todos los días. Afortunadamente, hay en el mercado fórmulas que nos permiten acceder a esas concentraciones de pescado con otra ventaja, y es que estén libres de tóxicos, de metales pesados, que no tengan el plomo, ni el mercurio, ni las dioxinas, ni todo lo que, bueno, desgraciadamente tiene el mar. Bueno, por ejemplo, os diré que desde el embarazo, el primero y el segundo trimestre del embarazo, pues las dosis nutricionales de la madre tendrían que estar precisamente en esos 400 o 500 miligramos. A partir del tercer trimestre, las dosis nutricionales están en 1000 miligramos. Fijaros la importancia que tiene el DHA, que en la mayoría de muchísimos productos que ahora se comercializan para la madre, se habla que contiene DHA, precisamente por la importancia que se le está dando ahora. El tema es que la mayoría de esos productos que contienen DHA todavía no aportan las dosis suficientes. Entonces, nos vemos obligados todavía a tomar más dosis de ello. En el caso de las embarazadas, en el caso de los niños, tanto si toman lactancia artificial como toman lactancia materna, es importante el aporte de DHA, sobre todo si son niños prematuros, pues con más motivo. A partir de los 3 años, a partir de los 6 años también, y bueno, a partir de toda la vida el DHA es un elemento básico, como os digo, porque estamos hablando de eso, de un alimento, de un elemento básico de nuestra estructura, de nuestra membrana celular. Bueno, hablando del tema de los tóxicos, bueno, es muy conocido precisamente pues la cantidad de metales pesados, de plomo, de mercurio, de cadmio, de arsénico que hay. De los pesticidas, pues es algo que está a la orden del día. La oxidación celular, la oxidación de los alimentos es algo brutal. Bueno, necesitamos algún preparado que esté por debajo de unas concentraciones mínimas y que nos garantice que esté libre de esos elementos. Hay pescados que contienen más metales pesados unos que otros. Por supuesto, el bonito, el pez espada, cuanto más grande es el pescado, pues más metales tiene. Es interesante, bueno, pues consumir pescado azul, pero que sean pequeños. Es importante también saber distinguir las etiquetas de los productos. Me diréis que omega 3 en el mercado hay muchos productos de omega 3. Bien, pero todo lo que hay en el mercado o bien no es omega 3 o no reúne la calidad suficiente o la concentración suficiente. Es importante especificar, que se especifique en los productos la cantidad de omega 3 que hay. Es importante que especifique si ese omega 3 es EPA o es DHA, y es importante que especifique la cantidad que lleva cada uno de esas perlas.
Eso, hay muy poquitos productos en el mercado que tengan esa referencia de una forma muy clara. Hay productos a veces que te ponen 1000 miligramos de omega 3 y cuando miras la etiqueta ves que tiene 180 miligramos de EPA y 120 miligramos de DHA. Eso es un 30% de omega 3. El resto, pues lo que se llaman grasas vacías. Esa proporción no llega ni siquiera a las dosis nutricionales. Para llegar a una dosis nutricional tendríamos que tomar 5 o 10 perlas de eso. Hay productos en el mercado que a veces tienen mucho prestigio y se publicitan mucho, por ejemplo, como el DHA, y si miráis la etiqueta, a veces tienen 25 miligramos de DHA. Eso, pues prácticamente no hace nada. Puede ser muy buen producto de omega 3 o muy buen producto de DHA, pero con 25 miligramos realmente no hacemos nada. Necesitamos concentraciones, como os digo, de 400 miligramos mínimo. Bueno, esto es todavía insistir un poquito más sobre la importancia que tienen los omegas a nivel cerebral, a nivel de los ojos, pulmones, músculos, digestión, a nivel de la piel, del corazón, de las articulaciones. Y esto es un poquito lo que estábamos hablando de la importancia que tiene en el embarazo y en la infancia. La falta de DHA pues, ayuda a prevenir defectos visuales. La falta de DHA pues, predispone precisamente a problemas de aprendizaje, de comportamiento. El TDAH famoso, que no hay tantos como se diagnostica, pero sí es verdad que en el caso de los niños nos encontramos con que hay muchos niños que se encuentran pues, con un exceso de excitación, de hipermotricidad, de actividad. ¿Eso se podría clasificar como hiperactividad, como patología? Por supuesto que no. No se puede decir que un niño, porque sea inquieto, porque sea activo, esté enfermo. Un niño en sí mismo tendría que ser inquieto, tendría que ser activo. Otra cosa es que los padres, los profesores, no tenemos la suficiente paciencia para aguantar el movimiento, la energía de los niños. Pero sí es verdad que hay veces que el nivel de excitación de los niños pues, es realmente alto. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque el niño está enfermo, insisto, no porque esté enfermo, sino porque sencillamente necesita alimento. ¿Pero qué alimento? Pues el alimento que necesita el cerebro. Cuando estamos con hambre, un síntoma que solemos tener es estar inquietos, estar nerviosos, ¿no? Eso yo creo que nos ocurre a todos, a mí me ocurre. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos nerviosos, tenemos hambre, comemos, nos quedamos tranquilitos, nos quedamos relajados? Bueno, pues a nivel neuronal ocurre igual, a nivel cerebral ocurre igual. Si nos falta el alimento básico, pues ese cerebro, esas neuronas están activadas. Cuando a un niño con esos síntomas se le da DHA, ese niño se calma, se tranquiliza, se regula su sistema nervioso, se regula su sistema neuronal. Y no porque haya estado enfermo y le demos un medicamento, no, sino porque le hemos dado el alimento que necesita o que necesitaba. Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en una sociedad hiperactiva, una sociedad en la que la cantidad de estímulos visuales, auditivos, intelectuales es realmente exagerada. A los niños hoy día les sometemos a esa cantidad excesiva de estímulos. Entonces, bueno, pues igual que le sometemos a un estímulo excesivo, le tendremos que dar una ayuda para hacer un poquito frente a toda esa cantidad de estímulos. ¿Qué ayuda le podemos dar a un niño? Pues precisamente el alimento del cerebro, que es el DHA. Eso estamos hablando en los niños. Bueno, los niños, en los adolescentes y en los adultos, por supuesto. Más beneficios del DHA, pues eso, mejora la motricidad, mejora el desarrollo visual, el desarrollo intelectual, se reduce la depresión postparto, la tensión es mejor para los niños prematuros. Bueno, infinidad de funciones de las que aquí no nos daría tiempo a hablar de cada uno. Podríamos hablar durante mucho tiempo sobre cada una de las patologías o de los síntomas que origina la falta de ese alimento graso. Esto, bueno, sería un poquito más sobre lo mismo, sobre la importancia que tiene el DHA en la infancia. En el tema de las embarazadas, lo que os decía antes, las dosis nutricionales que necesitamos a partir en el primero y en el segundo trimestre, y a partir del tercer trimestre pues necesitamos unas dosis de 800-1000 miligramos. Esta es una ficha que si queréis alguno os la puedo dar luego en el stand donde estamos, donde se habla un poquito de la dosificación en las diferentes etapas de la vida.
En el caso de los adultos, pues lo mismo. El aporte de DHA aumenta la concentración, la agudeza visual, el ánimo, se mejora la piel, se da más energía y es preventivo de infinidad de patologías. En los adultos, hasta la edad más madura, pues igual. Lo que os decía antes del tema del Alzheimer es una patología realmente importante, cada vez afecta a mayor número de personas más jóvenes y un poco por lo mismo. Hay una toxicidad ambiental, por supuesto que sí, pero esa toxicidad, tanto por el ambiente como por los alimentos, como por muchos factores, llega a las células, llega a la neurona, deteriora la neurona y bueno, pues se origina no solo la demencia, sino el Alzheimer. Bueno, el DHA tiene un factor de neuroprotección celular, cerebral, que ayuda a proteger precisamente de eso. Aparte que elimina toda la toxicidad también. Alguna de las ventajas más del DHA en los adultos: mejora el ánimo, la concentración, previene lo que estamos hablando, no solamente el Alzheimer. Por ejemplo, en el tema del Parkinson también se ha visto la importancia que tiene el DHA en la mejora de la información de los neurotransmisores. Es decir, desde los 0 años, bueno, yo os diría incluso desde antes de los 0 años, desde antes de la concepción. Desde antes de la concepción me estoy refiriendo, por ejemplo, a los elementos que intervienen en la concepción. Sobre todo uno, que es el tema de los espermatozoides, que os decía antes. La mejora de la calidad espermática va a mejorar la concepción, va a mejorar precisamente el fruto de esa concepción. Por tanto, aunque aquí pone de 0 hasta los 100 años, yo incluso os diría desde antes. El DHA mejora antes. El tema de la inflamación que os decíamos antes, la importancia que tiene. Estudios que avalan, por ejemplo, la Agencia Europea de Alimentaria avala esto que estamos diciendo: la mejora en el desarrollo visual, en la función, en la función visual, en la función cardíaca, en el desarrollo cerebral. Infinidad de estudios, de avales, de informes internacionales hablan de esto. Podemos tomar los alimentos, podemos tomar los ácidos grasos del pescado o podemos tomar de un suplemento. Que contenga los niveles de concentración que necesitamos. Una característica importante es que sea un ácido graso puro. Como os decía antes, la mayor parte de los omega 3 que hay en el mercado tienen un 30% de omega 3. El resto, un 70%, son grasas vacías. Algunos laboratorios tienen un 60% de omega 3. Hay un laboratorio al que yo represento, que es NUA, que garantiza por perla un 90% no solo de omega 3, sino del DHA, de la fracción esa terapéutica, o un 93% en el caso del EPA. Y se comercializan unos productos con este formato, precisamente en el que se indica claramente la concentración que tiene. En el caso del DHA, pues de los 1000 miligramos, o por ejemplo de 400 miligramos como dosis nutricional, o por ejemplo incluso para los niños pequeñitos, de 500 miligramos con sabor limón, masticable, tanto para los niños pequeñitos como para las personas mayores que no pueden tragar. Entonces, es importante que busquemos la concentración, como os digo, que busquemos la pureza, que esté libre de metales pesados. Y otra característica muy importante es que ese nivel de concentración y de pureza esté avalado, esté certificado por alguien que sea ajeno al laboratorio. Porque yo puedo estar aquí una hora diciendo lo maravilloso que puede ser el laboratorio NUA y la buena calidad que tiene, pero puede quedarse eso en palabra, lo digo yo y nada más. Pero si lo dice alguien ajeno a mí o ajeno a la empresa, que certifique, que garantiza esos niveles de concentración, es diferente. Bueno, os puedo decir que NUA, este laboratorio, tiene ese certificado de garantía y de calidad que garantiza eso, que lo que pone en el envase es real. Es un poco algo así como el certificado ecológico de los productos ecológicos. Un producto podría ser muy bueno y alguien podría decir, bueno, es que yo estas patatas que tengo son muy buenas, pero si no tiene un certificado de calidad, un sello ecológico que garantice que eso es así, pues podemos creerlo o no creerlo, pero si alguien nos lo garantiza sería mucho mejor, ¿verdad? Bueno,
sobre el tema del EPA, lo que decíamos antes, la importancia que tiene a nivel cardiovascular, a nivel de la depresión bipolar. Por ejemplo, el EPA es un elemento que se utiliza en psiquiatría, tanto en depresión bipolar como en esquizofrenia. Hay psiquiatras, por ejemplo, que hablan de que el origen de la esquizofrenia tiene que ver con la falta precisamente de omega 3 en un principio. La depresión bipolar tiene que ver con la falta de omega 3, de EPA. Casos de psicosis, de esquizofrenia en adolescentes, tiene que ver muchas veces con la falta de omega 3 durante el embarazo. Hay estudios internacionales que avalan precisamente esto. Y bueno, pues NUA fabrica esta fórmula de 1200 miligramos de concentración de EPA, precisamente garantizando que con una perla se tengan las dosis terapéuticas. Bueno, un poquito esta es la visión que os quería dar. Me gustaría, sobre todo, si hay preguntas, pues tanto sobre el producto como sobre patologías, pues me gustaría que las expusierais. Lo dejamos aquí entonces. No sé ni qué hora es, pero... Dime. Vale. Pregunta a la señora que el omega 3 que si engorda, que le habían dicho a alguien que engorda. El omega 3, en este caso estamos hablando de omega 3 ácidos grasos poliinsaturados, no son grasas saturadas. Decíamos al principio que hay la clasificación de grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Lo que engorda, lo que hace coger peso, lo que hace acumular grasa en el organismo son las grasas saturadas. No tiene nada que ver con las grasas poliinsaturadas, es decir, no están saturadas. Entonces, no se acumulan, no se concentran, no producen precisamente obesidad. Lo que produce obesidad, hay muchos factores que produce obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación en general, pero dentro de las grasas, por decir de las grasas, serían las grasas saturadas. Los fritos, por ejemplo, eso sí, porque son grasas que al final lo que hace es acumularse. Se acumula en las arterias, pero se acumula también en los tejidos y al final sí que podría ser una de las causas de obesidad. En el caso de las grasas poliinsaturadas, en el caso de los omega, no es así, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en medicina nutricional, en medicina estética, por ejemplo, sobre todo en medicina nutricional, se utilizan las omega 3 para el tema del peso. No es que el omega 3, el EPA o el DHA ayude a bajar peso, no es un producto para bajar peso, no es que te tomes y con eso bajes el peso. No, lo que hace los omega 3 es regular el metabolismo de las grasas. Cuando eso se regula, las células empiezan a funcionar correctamente. La información llega, los nutrientes entran y salen correctamente y entonces se regula el metabolismo de las grasas. Y al regularse el metabolismo de las grasas, precisamente sí se puede bajar de peso. Y hay médicos, nutricionistas, que utilizan precisamente esto en aquellos casos precisamente rebeldes. Esos casos donde no solamente hay obesidad, hay colesterol, hay hipertensión, hay obesidad mórbida, ese tipo de obesidad que no se mueve, ¿no? Que la persona dice, joder, es que no como nada, es que hago ya 1000 cosas y resulta que no bajo de peso. Y se desespera, tiene desesperado a los médicos, no saben ya qué producto tomar, ya se han probado todos los productos del herbolario, y no baja de peso. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un bloqueo a nivel metabólico. Ese bloqueo a nivel metabólico se corrige precisamente aportando el ácido graso poliinsaturado que regula la membrana celular y con eso se regula precisamente todo ese metabolismo que permite que eso funcione y que al funcionar, por ejemplo, la insulina llega a las células, los neurotransmisores llegan a la célula, y eso entonces se regula, se estabiliza y entonces la persona puede recuperar el peso perfectamente. Es decir, es el matiz que habría que aclarar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo sabe alguien que está bajo en omega 3 y si vas a tomar esos suplementos durante cuánto tiempo? Bien. Pregunta a la señora, sí, ¿cómo podemos saber si estamos bajo de omega 3? En principio, todos estamos bajo de omega 3, salvo que me digas, es que yo tomo pescado crudo todos los días. Si no tomamos, seguro que tienes. De todas formas, hay análisis de ácidos grasos que se puede hacer de forma privada, por supuesto, y entonces se ve el perfil lipídico. Y con eso se ve lo que os decía antes, la ratio esa que hay dentro de los omega 6, omega 3, el nivel el tipo de ácidos grasos que hay, si hay ácido araquidónico en exceso o no. Entonces existe esa analítica que permite ver eso. Pero sin necesidad de hacerte la analítica,
te puedo asegurar que el 99% tenemos déficit de omega 3. ¿Cuánto tiempo? Como preguntas. Bueno, pues estamos hablando de un alimento. Ojo, insisto, no estamos hablando de un medicamento, ni siquiera estamos hablando de un producto dietético, estamos hablando de un alimento. ¿Necesitamos tomar proteínas todos los días? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos tomar agua todos los días? Sí. ¿Necesitamos tomar hidratos, fibra todos los días? Sí. ¿Necesitamos tomar grasas todos los días? Sí. Pero grasas de calidad, grasas poliinsaturadas, omega 3. Bien sea de semillas de plantas de vegetales o bien sea de pescado. Como necesitamos los nutrientes del DHA y del EPA principalmente, pues tenemos que tomar pescado. O tomamos un suplemento nutricional que nos garantice la concentración y la pureza de eso. Por tanto, el DHA es algo que lo puede tomar todo el mundo. Deberíamos tomarlo todo el mundo, desde el embarazo, como os digo. En el caso del EPA, solamente habría alguna contraindicación. En el caso del EPA, por ejemplo, los niños menores de 6 años no deberían tomarlo. Las embarazadas tampoco deben tomarlo y las personas que toman anticoagulante tampoco. Por eso, nuestro laboratorio, NUA, separa una fracción de otro. Eso es algo muy importante. Insisto, la mayor parte de los productos que vais a encontrar en el mercado van juntos. Entonces eso es un obstáculo, eso es un hándicap, porque si queremos tomar una dosis nutricional, sobre todo un niño o una embarazada, pues mal asunto. O una persona que tome anticoagulantes, pues tampoco. Pero en el resto de las personas, todo el mundo podría tomar EPA. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Podemos hacer algún descanso? Que es una pregunta que muchas veces me hacéis. Pues sí. Hombre, podemos hacer un descanso igual que hacemos un ayuno. Un día decimos, bueno, vamos a hacer un ayuno de alimentos, pues está bien. O el día que tomáis pescado, pues ese día no hace falta tampoco. Es decir, si yo un día tomo anchoas, tomo salmón, tomo arenque, pues ese día no tomes DHA, por ejemplo. ¿Perdón? Si hay dosis máximas recomendadas y si se pueden producir alergias o intolerancias a omega 3, a DHA o EPA. Bien, interesante pregunta también. Primero, dosis máxima. Mira, la OMS recomienda que sin ningún problema se pueden tomar hasta 4 gramos diarios de DHA. 4 gramos. Que serían 4 perlas de estas, lo cual es una dosis potente. Hay muchos médicos, muchos terapeutas que a nivel de prescripción mandan 4 perlas, 4 gramos, en patologías degenerativas, por ejemplo. Es la dosis en la que se ha visto que no hay ningún problema, hasta 4 gramos. Ya más de 4 gramos, aparte de ser excesivo, pues bueno, ya hay que tomarlo con prudencia. Sobre problemas de intolerancias, por ejemplo, el aceite de pescado normal, común, no sé qué hora tenemos. ¿Vamos bien? A ver. ¿Me avisáis? ¿Me avisas? Vale, 5 minutos. Vale. La mayoría de las perlas de pescado, por ejemplo, tienen un hándicap y es que las personas que tienen alergia al pescado no pueden tomarlo, porque la perla suele estar hecha con proteína de pescado. Entonces, ese tipo de perlas no. En el caso de NUA no hay ningún problema, porque la perla no es proteína de pescado. Entonces, lo pueden tomar personas que incluso tengan alergia al pescado tranquilamente, sin ningún problema. Tampoco tienen, las perlas tanto de EPA como de DHA, tampoco tienen vitamina A ni vitamina D, que suele tener el aceite de pescado. ¿Por qué está libre de vitamina A y de vitamina D? Precisamente porque estamos hablando de un producto, de un elemento que sería interesante tomarlo de continuo. Entonces, de continuo podemos tomar el DHA, como os estoy diciendo, pero de continuo lo que no podemos hacer es tomar vitamina A o vitamina D, que tienen funciones muy interesantes, pero de continuo resultan tóxicas. Entonces, los productos de NUA no tienen, en este caso el EPA o el DHA, no tiene ni vitamina A ni vitamina D. Y todo eso está avalado, está certificado por IFOS, como os decía antes. ¿Cuál es el origen de su DHA? ¿Es sintético o No. Eso es totalmente natural, es de pescado, insisto. Es de una anchoeta, es un pescado pequeño, extraído de la zona de Chile, que es donde están las mayores pescaderías del mundo, pues de ahí. Es un pescado azul, totalmente natural, no es sintético. Hay marcas en el mercado, hay marcas que son semisintéticas. Es lo que se conoce como forma etilester.
etílester. Y hay marcas muy conocidas, además, que se publicitan mucho, que se venden incluso en herbolarios y que son en forma etílester. Eso es semisintético. Eso se asimila a un 30% menos. Los ácidos grasos de NUA son en forma de triglicéridos, que es la forma más normal y más natural de asimilación. Hay otra forma, que es en forma de fosfolípido, que es la forma del krill, que esa se asimila también bastante bien. Pero las formas de NUA es en forma de triglicérido, que es la forma normal más común de asimilación, totalmente natural, de pescado. Bueno, no sé si luego tenéis preguntas, estoy aquí en el stand de Dispronad. Cualquier pregunta que tengáis, que queráis, podemos responder a ello. Os podemos dar una tarjetita. Folletos también podéis coger ahí en el stand, todos los que queráis. Incluso si os queréis, hasta os puedo dar algunas muestras también. Sí, NUA. Dispronad se llama la distribuidora. Aquí mismo, en la salida estamos. Pues nada, gracias por estar, por venir.